Piali no toca lili caltonac. Axan tlen tlaxco tonali ticatej ipan tonali chicuey coatl. Hoy, desde el mediodía, estamos en el tonali 8 serpiente, una coordenada del rumbo del oriente, del Tlahuistlampa por donde sale el sol. Coatl en la posición número 8, en la trecena que se nombra Setecpatl y que rige Mictan Tecucli y corregente el señor Tonatiuh, nuestro sol, el que va tonando. En el numeral 8 tenemos a Tlaloc, el líquido celeste y también la lluvia que se descarga y corre siendo su dualidad Chalchutlicue sobre esta tierra maravillosa. Y la señora Chalchutlicue es la regente del signo Coatl. Así que hoy tenemos a estos dos númenes que representan al agua. Esta unidad fundamental, el principio masculino que es Tlaloc en el numeral 8 y a la señora Chalchutlicue, el principio femenino que es la regente del signo Coatl. Esta agua maravillosa que tiene memoria, este mar primordial en donde se gestó la vida, donde el Zipactli se convirtió en Tlaltecuhtli y renació o resurgió del mar el jaguar, este que entró en la montaña, en esa cueva sagrada, rugió y entonces surge el eco. Este señor, Yayauquitezcatlipoca, convertido en el corazón de la montaña, es Tepeyoloctli y hoy está como señor de la noche. Las montañas tienen un espacio en donde brota el agua. Ese lugar del ultramundo se denomina el Tlalocan y es regido por Chalchutlicue y por Tlaloc. Las serpientes, se sabe en las historias, en los relatos del campo, son las guardianas de las montañas. También los jaguares, los ocelotes. La montaña es el lugar en donde nosotros vamos a encontrarnos con lo divino. Es un axis mundi, es el lugar de donde salen los mantenimientos, donde naciera el mismo maíz, según los relatos míticos. Hoy vamos a recibir la fuerza de esta serpiente de fuego que trae Tlaloc, la misma Xucoatl, está representada hoy. Y vamos a ofrendar nuestro tona, vamos a ofrendar algo que tengamos, alimento, un fueguito, agua también, ¿por qué no? Un agua que hayamos intencionado. Vamos a ofrendar una palabra florida y vamos a recibir también en este tonali las plumas de Cuautli, del águila, porque el águila de obsidiana no es cualquier águila, es Cuautli. Ella es la que acompaña al señor Tlaloc. Dicen que las águilas sobrevuelan las tormentas. Así nosotros, con estas plumas de águila, vamos a sobrevolar cualquier tormenta que la vida nos presente para crecer, para ayudarnos a desprender esa piel vieja que no nos permite evolucionar. Y también tenemos la oportunidad hoy de nacer, de renacer del caracol, esos que habitan ahí en ese mar primordial donde la señora Chalchutlicue se entretiene con ellos. Y las letras para esta lectura son las siguientes. En ocasiones nos sentimos como la tierra sedienta, agrietada como un rostro anciano que ha olvidado el llanto. Pero en la mano del Señor de las aguas de Tlaloc, que nos ampara, despierta un fulgor turquesa. Un látigo de relámpago contenido es la Xucoatl, la serpiente de fuego y de lluvia, la promesa hecha temblor. Su silbido es el primer trueno que anuncia la bendición, el llamado a las 8 esquinas del mundo para que suelten sus vientos y sus aguaceros. Hoy tu espíritu es esa serpiente enroscada, dormida en la oquedad del caracol, de ese Atecocoli. Adentro, en la espiral del silencio, guardas la piel gastada, las memorias que ya no te visten, el cansancio hecho costra.
Sin embargo, el llamado a representar el Tonali Chicueycoatl es un galope en la sangre, una orden divina que te habita y te reclama. Es tiempo de romper el encierro, de emerger con la fuerza de lo recién nacido, dejando atrás el caparazón obsoleto como una tumba vacía. No temas el viaje, encamínate a la montaña, a esa cumbre que es corazón y jaguar, y ofrécete a las fauces del mismo Tepeyoloctli. Entra en su oscuridad sagrada como la serpiente que se desliza en la tierra para que puedas brotar del otro lado, ya no reptil, sino río caudaloso, un torrente de energía sanadora que abre nuevos caminos sobre la piedra, que fluye con la sabiduría de lo que se adapta y se transforma, hasta besar las aguas primordiales del mar, hasta encontrar el regazo de Chalchutlicue, la señora de la falda de jade que te nombra y te reconoce poniéndote las plumas de Izcuautli, el águila de obsidiana, y así, siendo Chicueycoatl, levanta el vuelo, siente el viento bajo tus alas, recuerda tu herencia, esa, la de Quetzalcóatl, y deja huella en el cielo. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicueycoatl. Mi energía vital fluye desde esta caracola, desde este Atecocoli, y renazco con la fuerza de Tlaloc y el fluir de Chalchutlicue. Soy Laxucoatl, la serpiente de luz. Soy sabiduría y pensamiento libre. Mi intuición es mi guía para romper las programaciones que me limitan y abandonar los viejos paradigmas. Mudo de piel para mostrar mi verdadera esencia, las plumas del águila, las plumas de Cuautli y la fiereza de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Que hoy seamos esta energía que representa la serpiente, Coatl, en la posición número 8. Un abrazo muy fuerte a todas mis amigas y mis amigos que son Coatl, porque de verdad que ellos son energía. Bueno, ¿qué puedo decirles? A mí me encantan también las serpientes. Y a Marina Sil le fascinan. Un saludo a Marina. Ella no es Coatl, pero tiene una conexión tremenda con las serpientes. Y a Erika, un abrazo fuerte. Ella sí es Coatl. Y a seguir. Y como siempre les digo, si les ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltona, porque Lili Caltona no te abandona. Timotasquemosla a brotar de este caracol.